La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, José Luis Miranda, predicador católico de aquí de la Arquidiócesis de Chicago. Es un gusto para mí una vez más compartir la palabra de Dios por estos medios de comunicación. Y bueno, pues para entrar en materia, los invito para que nos pongamos en esa oración. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por este nuevo despertar, por esta nueva oportunidad, por este día más de vida que nos permites vivir. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido, por las faltas que vamos a seguir cometiendo. Asimismo, también te pedimos que la gracia del Espíritu Santo, descienda nuestra mente y nuestro corazón, te decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Santo y divino Espíritu, y todo será creado, renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu de Dios, derrama tu gracia, tus dones y carismas. Danos un corazón humilde y sencillo para entender tu voluntad. Danos oídos de discípulo y a mí palabras de profeta para proclamar tu palabra. Mamita María, cúbrenos con tu manto y ruego por cada uno de mis hermanos que estarán escuchando este mensaje, así como también por ese servidor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues en este día celebramos una fiesta muy hermosa que es el Día de la Inmaculada Concepción y por eso queremos compartir la palabra de Dios. Y para entrar en materia, ¿verdad? Quiero tocar esta lectura que está en el libro del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 28 en adelante. Y dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es decir, el ángel llegó hasta la Virgen María y le dijo, ¿cómo? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Así que, pues esta palabra, ¿verdad? Que es palabra de Dios, te la vamos, Señor, vamos a compartirla. ¿Y por qué vamos a hablar de esta lectura? Porque vamos a hablar de lo que es la Inmaculada Concepción de María. Sé que para muchas personas es un poco difícil comprenderla, por eso es que la vamos a tratar de explicar lo mejor posible para que tú la entiendas. Hay datos, ¿verdad?, que nos dan bases para hablar de este dogma, pero también está la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar con esta recapitulación de documentación que encontré, que nos habla de lo que es el tercer dogma mariano. El dogma mariano de la Inmaculada Concepción de María se refiere a la pureza, a la Inmaculada, como dice su nombre, ¿verdad? Concepción de María, es decir, que María nunca tuvo pecado. Entonces, dice, según los documentos que tenemos hoy en día, la Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. Y este dogma, ¿verdad?, dogma de fe, fue aprobado el 8 de diciembre del año 1854. Y esto lo hizo en una bula o encíclica, ¿verdad?, o carta apostólica que se llama Ineffabilis Deus, es decir, infalibilidad de Dios, ¿verdad? Entonces, la encíclica, lógico, para llegar a este acuerdo, pues tuvo mucho que leerse, mucho que orarse, mucho que pedirle a la luz del Espíritu Santo que se pudiera aclarar esto, ¿verdad? Porque algunos lo creían y otros no. Entonces, mira, te voy a compartir un poquito de lo que se hizo en esa época en que estaban viviendo esta encíclica, en que están viviendo este tiempo. En el año de 1848, el Papa Pío IX formó una congregación de cardenales y convocó una comisión de 19 teólogos para que cada uno diera su parecer sobre la posibilidad de que la Inmaculada Concepción de María fuese definida como dogma. O sea, para llevar adelante para declarar este dogma de fe mariano, hubo que reunir 19 teólogos. Y dice, siguiendo la propuesta de esta comisión, el Papa pidió a todos los obispos del mundo, 19 teólogos más todos los obispos del mundo, mediante la encíclica Ubi Primum,
que se redactó el 2 de febrero de 1849, o sea, un año después, que dice su opinión sobre la oportunidad de esta definición dogmática. Y de todos los obispos del mundo, respondieron 603 obispos, ¿verdad? De todo el mundo. Y de esos 603 obispos, 546 dieron su parecer favorable. El resto, o sea, la mayoría, favorable del resto. Y o sea, la mayoría, aunque estaba aceptada el privilegio mariano, no consideraba oportuna su definición. Para evitar susceptibilidad de los protestantes, muy pocos se mostraron contrarios. O sea, lo que está queriendo decir es que el Papa, ¿verdad? Como dice, convocó a 19 teólogos, más a todo el mundo, los obispos, y de esos obispos de esa época, de 1848, 603 respondieron a la petición del Papa, ¿verdad? Que cada uno diera su opinión sobre si consideraban que fuera apropiado proclamar dogma mariano, la Inmaculada Concepción de María. Y de esos 603, pues 546 fueron favorables, ¿verdad? O sea, que fueron a favor de Nuestra Madre Santísima. El resto no, ¿verdad? El resto no, pero cuando es mayoría, se tiene que aprobar. Entonces, pues lógico, era mayoría superior, ¿verdad? Vamos a hablar, un 15% no aceptó y los demás 85% aceptaron, ¿no? Un ejemplo. Bueno, ahora, después de que ya se acordó la encíclica, ¿verdad? Que se llama, esta encíclica que se llama Infabilis Deus, dice lo siguiente. Mira, esto fue lo que quedó. En latín significa inefable Dios. Es el nombre de la carta apostólica, como le dije, del Papa Pío IX, en la que declara el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que fue promulgado el 8 de diciembre de 1854, que es la fecha en que celebramos la Inmaculada Concepción, o sea, la fiesta del día de hoy, 8 de diciembre del año 2020. En que celebramos esta fiesta. La Inmaculada Concepción de María es una de las dos únicas declaraciones ex cátedra, por lo tanto, para la Iglesia Católica. Se trata de una declaración infalible, pues queda incluida en el magisterio extraordinario de la Iglesia. Y la otra declaración ex cátedra es la que hablábamos en el mes de agosto, que quedó declarada en la encíclica del 1 de noviembre de 1950, que nos hablaba del Papa Pío XII, que declaró el dogma de la Asunción de María, ¿verdad? Bueno, en este momento pues vamos a dar lectura a lo que es esa encíclica, cómo lo definió el Papa escrito. Dice: para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, escucha bien esto, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por lo tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles, por lo cual, si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nosotros ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado, o sea, se ha perdido la fe, y que ha caído en la unidad, y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osaren manifestar la palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sostienen en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho.
O sea, que está diciendo que automáticamente la persona que niega la Inmaculada Concepción de María es como, da declaración de que se sale de lo que es el magisterio de la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, por eso dice que esta determinada definición con precisión y de alcance es el de este privilegio mariano. Dice, es decir, que María fue libre de pecado original por los méritos de Jesucristo. Ahora, para explicártelo un poquito más sencillo, déjame decirte que la Virgen María nunca tuvo pecado. Fue concebida naturalmente, ¿verdad? Pero con una gracia extraordinaria para no ser tocada por el pecado. Es decir, que María fue preservada del pecado original. María fue rescatada con la sangre de Cristo antes de que naciera Jesús. María ya había sido preservada, separada, apartada. ¿Sí me explico? O sea, María, todavía no nacía la Virgen María y ya Dios la había preservado del pecado. Ya la tenía separada para Él. Ya la había seleccionado. Y llegaría todo a su tiempo en el momento de su llamado a la vida, cuando Dios la llamó por medio de sus padres, Santa Ana y San Joaquín. Entonces, por eso dice que María fue libre de pecado original por los méritos de Cristo. Ahora, este mérito fue aplicado por Dios en María en el mismo instante de su concepción. En el mismo instante de la concepción de María, en que los papás de la Virgen María se unen en la unión de intimidad, en ese mismo instante fue Dios quien actuó para que esa pureza quedara intacta, ¿verdad? No fue, y como dice, no fue por tanto santificada, escuchen esto, no fue santificada la Virgen María en el seno materno, sino que antes de ya había sido purificada. Antes de ya había sido purificada. Por ejemplo, San Juan Bautista, cuando leemos, ¿verdad?, el Evangelio, el mismo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 42, dice: y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu salud a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, San Juan Bautista fue santificado, ¿verdad?, en el momento de que ya estaba en el vientre de su mamá. O sea, ya estaba en el vientre de su mamá. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista sí murió. Acuérdate, lo que te quiero recordar es esto: que el precio del pecado es la muerte. O sea, toda persona que ha muerto es que era un ser pecaminoso. Era que pecó, ¿verdad? Entonces, se refiere a que la Virgen María, ¿verdad?, dice, no fue santificada en el seno materno, como sucedió con San Juan Bautista, sino que ella fue preservada antes de la creación misma, que Dios planeara hacer su creación, la tierra, todo esto. Él ya tenía sus planes y ya la había preservado del pecado original, ya la había separado, resguardado. O sea, la Virgen María no fue redimida por Jesús, sino que fue preservada por, ¿cómo se dice?, por Dios Padre, separada. ¿Por qué te digo que no fue redimida por Jesús? Porque la sangre de Cristo redimió nuestros pecados, y Él pagó el precio de nuestros pecados por toda la humanidad. O sea, Él murió como un pecador, pero no era su pecado, era nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Virgen María, cuando Jesús viene al mundo y se encarna en la Virgen María, ya ella
había sido preservada. Ya había sido rescatada. Ya había sido apartada. ¿Entiendes? Y entonces, por eso nos dice que la Virgen María fue, cuando rezamos el rosario decimos que María es pura antes del parto, en el parto y después del parto. O mejor dicho, para que me entiendas, virgen antes del parto, en el parto y después del parto. O sea, la Virgen María no tuvo pecado alguno, ni antes, ni después, ni durante su vida terrena. Por eso, ¿verdad? Los que me están siguiendo, en el mes de agosto hablamos de lo que fue la ascensión de la Virgen María y hablamos de que la Virgen María no murió, sino que se durmió, lo que se le llama la dormición de la Virgen María, ¿verdad? Y como les dije en aquel momento, ¿verdad? Tomás, en el plan de Dios, él también, cuando ya la Virgen María se había dormido, que ya había sido sepultada, ¿verdad? Él dijo, no, yo quiero ir a ver a mi madre, y ya estaba enterrada, y dice, le dice a Pedro, deja, no vas a permitir que no me despida de mi madre, tanto que me cuidó, que me ayudó. Y fueron y desenterraron, y cuando llegaron desenterraron el sepulcro, no había ningún cuerpo, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de que es importante entender claro que María es preservada del pecado, es pura y sin mancha, ¿verdad? Ahora, sé que la Biblia, ¿verdad? La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, pero si usted se da cuenta, hermano, tampoco nos habla de que existe la Santísima Trinidad. O sea, literalmente así como la palabra no nos habla de que dice la Santísima Trinidad, no dice la Santísima Trinidad, ¿verdad que no? Pero si usted y yo leemos en el Génesis y recordamos donde dice el Señor, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, ¿verdad? Ahí dice hagamos. O sea, que no era solo, era una familia. Ahora, ¿en qué momento se manifiesta la Trinidad? En el momento, en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Allí, por primera vez, se manifiesta la Trinidad de la Santísima Trinidad. ¿Cómo? Dios Padre, Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, en que me complazco, escúchenlo. O sea, los tres se manifestaron en ese momento. Ahora entendemos, ¿verdad?, el misterio de la Trinidad. Entonces, es bien importante que a usted le quede bien claro, hermano, que si usted no cree en lo que es este dogma, pues imagínese, hermano, yo le voy a hablar carnalmente. Si usted y yo, como seres humanos, amamos, queremos y respetamos a nuestra madre, ¿cuánto más no lo va a hacer Jesús? Y muchas personas, desafortunadamente, los hermanos separados, aceptan a Jesús, pero no aceptan a la Virgen María. Y yo le digo a usted, hermano, que me escucha, este hermano separado, ¿cómo usted va a aceptar, vamos a decirle usted, hermano, hombre, varón? ¿Cómo tu hermano vas a aceptar a la esposa que tienes, pero no aceptas a su madre? Pues no la quieres, por razones que te haya dicho, ¿no? Pero, ¿cómo no la vas a querer si no ha sido por esa mamá de ella? No tuvieras a la esposa que tienes, o viceversa. Si no fuera por esa madre, no tuvieras al esposo que tienes, o los hijos. Si no fuera por esa madre, no tuvieras los hijos que tienes. Entonces, la madre no puede ser excluida del plan de la familia, mucho menos del plan de Dios. ¿Me explico? En una ocasión yo venía en un autobús y en aquel tiempo apenas tenía 6, 8 meses de recién haberme encontrado con el Señor. Y en un camión me dice una persona, no sé cómo estuvo la plática, pero la cosa es que aquella persona me cuestionó sobre mi fe y yo no tenía conocimiento. Y me dice, oiga, disculpe, ¿y ustedes los carismáticos ahora en qué lugar tienen a la Virgen María? Y yo asumí que, como era una persona que me preguntaba eso, yo asumí que era una persona protestante. Y yo sin tener conocimiento, yo le dije, mire, hermano, mire, la tenemos en el mismo lugar y en el mismo concepto en el que la tiene su Hijo Jesús. Fue todo lo que le respondí. No le dije más.
se quedó callada la señora. Ahora, cuando tú y yo hablamos de lo que es la Inmaculada Concepción, muchas personas no lo creen porque no está en la Biblia escrito, ¿verdad? Físicamente. Pero lo acabamos de leer. ¿Qué le dice? Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ahora, ¿qué significa la palabra alégrate llena de gracia? Esa palabra tiene un significado griego, ¿verdad? Te lo voy a compartir. Esta palabra nos dice que alégrate llena de gracia significa que María fue llena, fue dotada total de la gracia de Dios. Por eso nosotros como católicos la reconocemos como hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de el Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo quien la engendró, ¿verdad? Quien la tomó como esposa, ¿verdad? Y fue el que la engendró en su vientre a Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener bien claro. La concepción, como lo dije, es en el momento en el que Dios crea. La concepción, escúchame esto, la concepción es en el momento en que Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres, ¿verdad? Es decir, que la concepción es el momento en que comienza la vida humana. O sea, cuando Dios permite que una persona tenga vida, en ese momento Dios le da el alma. En ese momento Dios crea el alma. Y María, como les dije, quedó preservada de toda carencia de gracia santificante. María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, que María es la llena de gracia desde su concepción. Y que cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de Jesús, ¿verdad? Sino está claro que tanto Jesús, ¿verdad? La Virgen María fue concebida. Dice, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús, quien claro está, también fue concebido sin pecado. O sea, la Virgen María fue concebida sin pecado y por supuesto Jesús también fue concebido sin pecado. Pero es bien claro aclarar que Santa Ana y San Joaquín son los padres de la Virgen María. Vamos a decir, son nuestros abuelos celestiales, para que lo entiendas. Santa Ana y San Joaquín. Y fíjate que estas personas, San Joaquín era un hombre acaudalado y no pueden tener familia, pero oraron al Señor y la respuesta fue la Virgen María. Les dio la hija única, la Virgen María. Entonces, otra cosa, ¿qué tiene que ver la Inmaculada Concepción de la Virgen María con Eva? Bueno, algo bien sencillo. Por nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, ellos también fueron concebidos inmaculados. O sea, perdón, también fueron inmaculados, no fueron concebidos, sino fueron inmaculados. O sea, sin pecado. Fueron formados, creados, inmaculados, sin pecado. Pero por su desobediencia, nos ataron al pecado. Entonces, la Virgen María y Jesucristo son el nuevo Adán y Eva. Adán y Eva nos ataron al pecado por su desobediencia. Después de haber sido inmaculados en la creación de Dios, terminaron siendo pecaminosos. Y por eso tenemos lo que es el pecado de la concupiscencia, que tenemos el pecado original. Murieron ellos y morimos nosotros. Y con María Santísima y con el Señor Jesucristo, nuestro Dios, se viene a restablecer el plan de Dios en camino al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados y creados para llegar al cielo, no para morir en pecado, pero de ahí es que cada quien tiene su propia libertad. Entonces, es importante que te quede claro esto, que es
La Inmaculada Concepción es un dogma mariano y esto nos llama a la purificación. Es decir, María nos invita a ser puros para Jesús, para que Jesús resida en nosotros, para que Jesús haga morada en nuestro corazón. Y también la Inmaculada Concepción nos llama a la consagración al corazón inmaculado de María, que es un lugar seguro para alcanzar el conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. O sea, si nos consagramos al corazón inmaculado de María Santísima, ella, en su amor maternal, es el camino que nos acerca hacia Jesús. Es mediadora, es intercesora de las gracias de Dios. ¿Por qué te digo es intercesora? Recuérdalo en las bodas de Caná. Se acabó el vino, ese es un matrimonio. ¿Y qué le dijo a la Virgen María? Hijo, no tienen vino. ¿Y qué le dijo a Jesús? Mujer, ¿qué tengo yo que ver con esto? A ti y a mí que nos incumbe, ¿verdad? Dijo así. ¿Qué nos importa? No. María simplemente dijo a los siervos, hagan lo que Él les diga. ¿Por qué le dijo mujer y no le dijo madre? Por dos cosas. Primeramente, porque el nombre de mujer significa la dignidad de la mujer. La palabra mujer significa dignidad de hija de Dios. Y en el Génesis vemos que la dignidad de la mujer fue atada al pecado. Porque la dignidad de la mujer primero se menciona en el Génesis 7 veces, donde dice que es la mujer y la mujer. Pero cuando ya pecó la mujer, le dice a la mujer que ella dependerá de un hombre. O sea, ella será propiedad de un hombre. Un hombre será, ella siempre dependerá de un hombre. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado que cometió de desobediencia hacia Dios, hacia lo que se le había dicho. Entonces, por eso es que si por medio de Eva caímos en el pecado, porque los hombres somos santos. Ah, no. No, ¿verdad? No. Ambos pecamos, ¿ya? Que dijeron los hombres, ya nos salvamos, las culpables son las mujeres. No. O sea, por medio de Eva caímos al pecado o vamos al pecado o llegamos al pecado. Y el pecado nos lleva ¿a dónde? A la muerte. Por medio de María llegamos a Jesús y Jesús nos lleva ¿a dónde? Al cielo. Así de simple. Eva nos lleva al pecado y el pecado nos lleva a la muerte, al infierno, para que me entiendas. María nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva ¿a dónde? Al cielo. Cosa sencilla. Pero desafortunadamente muchas personas que no quieren comprender y entender que la Inmaculada Concepción es algo verdadero, algo real. Entonces, pues yo te invito para que tú ahí en tu casa, cuando tengas tiempo, busques la película de Duns Scoto, que es un fraile que antes, 500 años, un poco más de 500 años, como 550 años aproximadamente, él defendió con toda la sabiduría que Dios le dio la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y creo que estaban los dominicos o los agustinos, no recuerdo, pero eran unos frailes contra estos otros y estaban peleando lo que era la dignidad, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. O sea, que en la misma iglesia había unos que no creían, que no la apoyaban, que no la aceptaban, pero Duns Scoto, él defendió y confirmó lo que es la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Así que te invito para que tú tengas en tu tiempo, veas esa película, Duns Scoto. Es un fraile que te explica y bueno, nos deja más clara esa parte porque, lógico, muchas personas captan más viendo que escuchando, ¿verdad? Por cosas de retención de conocimientos. Pero, entonces,
¿Por qué te digo esta parte? Porque también hay otra historia, como te dije, en el año 1854 fue cuando el Papa Pío XI, ¿verdad? Perdón, Pío IX, formó esta encíclica, ¿verdad? Pío IX forma esta encíclica, ¿verdad? Infabilis Deos. Pero 4 años después, por allá en un lugar lejano de Europa, surgió una jovencita llamada Bernardina. Y esta jovencita, Dios la llamó en una gruta que se llama Lourdes. Usted la conoce. Y la llevó a el encuentro de la Virgen María. ¿Cuándo sucede esto? 4 años más tarde. En 1854, el Papa Pío IX declara la encíclica, la carta apostólica, ¿verdad?, de Infabilis Deus, como dogma de fe, la Inmaculada Concepción de María. Y 4 años más tarde, Dios, en su misericordia, confirma y afirma lo que había revelado a la iglesia, ¿verdad?, a través de Santa Bernardita. ¿Qué sucede? Se le aparece la Virgen María y usted lo ha escuchado, lo que es la gruta de Lourdes. Y pues le dice, ¿y cuál es su nombre? Se le revela ¿cómo? Como la Inmaculada Concepción. Así se le presentó. La Virgen María le dice, I am the Immaculate Conception. Soy la Inmaculada Concepción. Entonces, cuando Dios da una verdad a su pueblo, a la iglesia es la encargada de cuidarla, de orarla, de custodiarla y de hacerla verídica, creíble a todo el pueblo de Dios. Y cuando es una verdad que realmente, que esto es un dogma real, Dios se encarga de respaldar ese mensaje de miles de maneras. Tenemos el dogma de la Eucaristía, cuerpo, presencia real de Jesucristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y hoy en día escuchamos todos los milagros eucarísticos que se han conocido alrededor del mundo. Que nuestro hermano en Cristo, ¿verdad?, Carlos Acutis, se encargó de esparcir por los medios por las redes sociales los milagros eucarísticos, ¿verdad? Que ahora es un santo, este joven, ¿verdad? Este joven cibernético. Entonces, la Asunción de María también es un dogma de fe, ¿verdad? La perpetuidad de la virginidad de la Virgen María, otro dogma de fe, ¿verdad? Entonces, nuestra Madre Santísima ha llevado y siempre llevará un papel muy importante. La Virgen María se aparece en Guadalupe. Por voluntad propia no, porque Dios la envió. Se aparece en Lourdes porque Dios la envió. Se aparece en Fátima, ¿por qué? Porque Dios la envió. Se aparece en Medjugorje porque Dios la envió. Se aparece en Garabandal porque Dios la envió. O sea, hay personas que han tenido, se aparece en Akita, Japón, también porque Dios la envió. O sea, ella es simplemente mensajera de parte de Dios Padre. Llevándonos ¿a quién? Hacia su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque fue Dios Padre quien eligió a su Hijo para que Él fuera el camino, la verdad y la vida para nuestro medio de salvación por medio de Él. Y María, como lo dije, nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al cielo. Entonces, es bien importante, mi hermano, que tú tengas claro, ¿verdad? Que sí, y muchos hermanos dicen lo siguiente: no, pero es que todos pecamos y todos estamos, como todos pecaron. María también pecó, porque en Primera de Corintios, te lo voy a leer, mira, Primera de Corintios 15:22 dice lo siguiente: todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también reciben la vida en Cristo. ¿Verdad? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, muchos hermanos dicen que María también pecó, porque en la Escritura dice eso, que porque todos pecaron. Pero no, no es así. No es así. La Virgen María quedó preservada del pecado. ¿En qué? ¿Por qué? Porque Dios la preparó. Ahora, ¿que era necesario que la Virgen María fuera inmaculada? No, no era necesario, pero era propio. Es propio. Si tú tienes algo
limpio, ¿tú vas a querer poner algo sucio adentro? No, ¿verdad que no? O tienes algo sucio y vas a poder quererlo poner adentro de algo limpio. Pues no. Entonces, algo limpio, en algo limpio, pones algo limpio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener bien claro, que esta fiesta que celebramos hoy en esta Santa Madre Iglesia es una verdad de fe. Y aquellas personas que dicen que no tiene que ver nada María, que que el otro, mira, te quiero leer esta lectura que está en el capítulo 3 de Génesis, donde dice bien claro, Génesis 3:15, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, la Virgen María y Eva están opuestas. Una del mal, otra del bien. Una desobediente, como Satanás, que se lo reprenda, otra obediente. ¿Verdad? Entonces, hay enemistad entre ellas dos. ¿Por qué? Porque una obedece a Dios. Y usted y yo sabemos que Satanás es el padre de la mentira y es el ser más soberbio, más desobediente, pues sobre a Dios, fue expulsado del cielo. Y María, por ser la criatura más obediente, es la única que el enemigo, Satanás, no quiere ni mencionarla. Se dice por allí en algunos datos históricos que dicen que por allá en los años 1500 se realizó un exorcismo en donde fue la primera vez que Satanás, que se nos reprenda, cantó un salmo a la Virgen María. Esto lo platicaba nuestro hermano en Cristo, el padre Gabriel Amor, exorcista del Vaticano. Entonces, es importante, hermano, que esta fiesta la celebres no como opción, sino como una devoción a nuestra Madre Santísima. No dije adoración, ¿ok? Dije devoción. Es devoción a nuestra Madre Santísima. Y como te digo, si nosotros humanamente, cuando nos hablan mal de la mamá, nos la ofenden, ¿nos quedamos quietos? No. Claro, rápidamente salimos a defender a nuestra madre. ¿Cómo Jesús no va a defender a su propia madre? ¿Cómo Jesús no va a respaldar a su propia madre? ¿Cómo Jesús no va a amar a su propia madre? ¿Cómo Jesús no va a escuchar a su madre cuando su madre le pide una petición? Lo hace. Claro que lo hace. Entonces, por eso hay una enemistad entre la antigua Eva y la nueva Eva, ¿verdad? Y si tú volteas la palabra Eva al revés, dice ave. ¿Y qué es el ave? El Ave María, ¿verdad? El Ave María. Y si te fijas, Dios en su misericordia nos pone las cosas tan simples, tan sencillas, para que las entendamos, para que las aceptemos y las creamos. Pero, si tú no las quieres creer, no se te va a obligar. No se te obliga, porque la libertad que te da Dios mismo, que te creó, como dice San Agustín, el Dios que te creó sin tu permiso, no te puede salvar sin tu permiso. Así que, consagrados al corazón inmaculado de María Santísima, es un camino seguro. Escucha bien esto. Consagrados al corazón inmaculado de María Santísima, es un camino seguro para llegar a Cristo. Así. María es un camino seguro para llegar a Jesús. ¿Y por qué te digo para llegar a Jesús? Porque mira, hermano, que me escuchas, cuántas de las veces nosotros no le hemos fallado a Dios. No hemos fallado. Como servidores también. Hemos fallado y a veces nos sentimos tan decepcionados del pecado que hemos cometido, de nuestras faltas, de nuestras flaquezas, que a veces queremos ya no continuar. A veces queremos ya no seguir. A veces queremos rendirnos, tirar la toalla, dejar todo por la borda. ¿Y sabes qué?
La Virgen María intercede y ruega por ti cuantas veces tú la invoques y la clames. No porque ella sea la primera, no, porque ella es un medio para llevarnos a Dios. Lo mismo sucede aquí en la tierra. ¿Cuántas de las veces el papá, los hijos, cuando quieren algo de parte del papá, ¿con quién van? Con la mamá. Por lo regular van con la mamá, porque le tienen más confianza a la mamá. ¿Pero por qué tienen más confianza? Porque lo llevaron en el vientre. Por esa simple, sencilla razón, porque su corazón sigue conectado al cordón umbilical, a su lugar, a su primer cuna. Así sucede, así sucede. Nuestra Madre Santísima nos lleva a Jesús. Y desafortunadamente, te digo, muchas personas no le piden la intercesión de nuestra Madre Santísima. Y se les respeta, no se les obliga, no se les impone. Y para terminar, mira lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 490. Dice, para ser la madre del Salvador, María fue dotada, ¿escuchaste? Dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. O sea, Dios la dotó de dones para llevar adelante la misión que tenía. Porque era una misión importante. Ninguna madre en el mundo entero podía cumplir el papel para el cual fue designada la Virgen María al ser llamada a la creación, al ser llamada a la existencia. Ninguna madre en el mundo podía haber cuidado y cumplido el plan de Dios tan perfecto como ella. ¿Por qué? Porque ella es inmaculada. Inmaculada. Mujeres, imiten a la Virgen María. Imítenla en humildad, en obediencia. Imítenla a la Virgen María y pregúntenle si usted como madre, como esposa, como hija, hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y le aseguro que falla. Por eso le dice el catecismo que María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia y en efecto para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente poseída de la gracia de Dios. ¿Cómo tenía que estar la Virgen María? Totalmente poseída de la gracia de Dios. ¿Verdad? Entonces, en el numeral 491 dice, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida. Escucha bien esto. Redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en el año de 1854, como lo dije, por el Papa Pío IX. Y como dice ahí, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción. Preservada, reservada, redimida. En el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. 492 dice, esta resplandeciente santidad del modo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. O sea, esto le viene ¿de quién? De Cristo. La resplandeciente santidad ¿de quién le viene? De Dios, de Cristo Jesús, de su Hijo. Y el Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo Jesús, como lo leemos en Efesios 1:3. Más que a ninguna otra persona creada, Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia y en el amor. ¿Verdad? Entonces, también ya para terminar, les comparto el numeral 508. Dice,
De la descendencia de Eva, escucha bien esto, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su hijo. ¿De la descendencia de quién? De Eva. Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha de pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. O sea, no debe de quedarnos duda alguna de que María fue preservada del pecado y redimida desde el momento de su concepción. Preservada. Preservada del pecado y redimida desde el momento de su concepción. Jesús todavía no nacía y por los méritos de Jesucristo ya había sido redimida. ¿Me entiendes? Hermanos, he allí lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Que María es parte de el plan maravilloso que Dios tiene por la salvación del género humano. Sin embargo, también da la libertad, ¿verdad? También da la libertad a las personas de creerlo, ¿verdad? Ahora, algunas otras, ya para terminar, algunos de los hermanos separados, muchas de las veces, nos hablan en estas lecturas. Mira, te lo voy a leer para que, si en algún momento, como dice San Pablo, estén dispuestos a dar razón de su esperanza, te voy a compartir lecturas para que tú sepas cómo responder en caso de que fuese necesario. Por ejemplo, en Romanos 3:3 dicen ellos, según los protestantes dicen que la Inmaculada Concepción contradice la enseñanza bíblica. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos están leyendo Romanos 3:23 donde dice, no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, ellos se van a leer esa lectura, Romanos 3:23. Todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que ellos afirman y reafirman y sellan y contrasellan. Pero si tú y yo nos vamos a leer en Hebreos 4, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 4 en el versículo 15. Dice, mira lo que dice el versículo 15. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. En todo, a excepción del pecado. O sea, Jesucristo fue probado en todo, excepto en el pecado. Y lógico, si Jesús es inmaculado, es sin pecado, es natural que su madre también lo sea, ¿verdad? Y también leemos 1 de Pedro 2:22, para que si te preguntan, sepas, como te dije, dar razón de tu esperanza. 1 de Pedro 2:22 dice, Él no cometió pecado, ni en su boca ni en su boca se encontró engaño. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ahí nos está mostrando de que Dios en Jesucristo no había ningún pecado, pero que en la Virgen María, preservada del pecado y redimida por Cristo, lógico, un vaso limpio en otro vaso limpio, ¿verdad? Entonces, dicen también algunos hermanos separados que María reconoce que ella era pecadora y que se necesitó ser rescatada por la gracia de Dios. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque leen ese versículo, Lucas 1:28 y el 47. Ellos leen esa parte. Ellos dicen que la Virgen María reconoció. Ella no está reconociendo que es pecadora. Está diciendo que ella no conoce varón. Dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y dice, María quedó muy conmovida. O sea, ¿por qué conmovida?
porque no entendía esas palabras. No las entendía. ¿Por qué? Pues era algo que no se le daba a cualquier mujer, ese saludo, ¿verdad? Y dice que supuestamente ella reconoció en el 1.48, en el 1.47, según ellos también dicen que ella reconoció. Dice, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque dice, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Cuando ella proclama el Magnificat, no está diciendo que ella es pecada, que ella es pecado, sino está diciendo que Dios es su Salvador, porque mismo Dios la preservó del pecado. La preservó del pecado, mismo Dios. Así como Dios envió a su Hijo a través de María Santísima y no necesitó de un hombre para que fuera engendrado Jesús en el vientre de María Santísima. Así para Dios también no necesitó ningún ser humano consejos que le dijeran cómo hacer las cosas para que María quedara limpia de pecado. No lo necesitó. En el momento de su concepción, Dios se encargó por medio de la naturaleza de sus padres de que ese acto sucediera, de que eso sucediera. Y lo creemos, y como les dije, la Virgen María lo confirma por medio de las apariciones en Lourdes, ¿verdad? Y también dice, ella reconoce que fue salvada, según los protestantes, dice que el demonio, el demonio tenía poder, del dominio del pecado por gracia de Dios. Para eso tuvo que llegar a pecar. Dios la salvó preservándola del pecado. O sea, los hermanos separados siempre van a tratar de tomar la lectura a su conveniencia. Pero no entremos en controversia. Es una verdad, un dogma es una verdad revelada por Dios y que la iglesia la sostiene y que es inefutable, irrefutable. No hay manera de negarla porque Dios la ha confirmado. Ahora, el dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fue salvada por Jesús. ¿Me escuchaste? El dogma de la Inmaculada Concepción no niega que ella fue salvada por Jesús. En María, las gracias de Cristo se aplicaron ya desde el momento de su concepción. En María, las gracias de Cristo se aplicaron desde el momento de su concepción. Y el hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no presenta obstáculo, pues las gracias de Jesús no tienen barreras de tiempo y se aplicaron anticipadamente en su madre. Para Dios nada es imposible, ¿verdad? Para Dios nada es imposible. Entonces, María fue redimida por Jesús desde el momento de su concepción. Aunque todavía no sea Jesús, pero ya había sido redimida. Y había sido preservada del pecado. ¿Por qué? Porque para Dios el tiempo y el espacio no existen, ¿verdad? Porque para Dios todo es posible. Bueno, pues dicho esto, mi hermano, espero que haya sido de bendición lo que he compartido contigo. Si tienes algunas dudas o no te quedó claro, pues lógico, no tenemos un Face Live o un YouTube Live, ¿verdad? Pero puedes ingresar a tus medios de comunicación que tienes en casa, a la internet, y puedes buscar Inmaculada Concepción, dogma de fe. Puedes buscar los datos que tú quieras y te vas a encontrar. Espero que busques fuentes confiables, que sean fuentes católicas, ¿verdad? Para que quede claro lo que te estoy explicando, para que tú lo entiendas con más detalles, para que tú lo leas con más claridad, con más tiempo, ¿verdad? Que te tomes todo el tiempo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, para terminar, pues yo quiero cerrar esta predicación, esta enseñanza, con un canto. Y yo sé que a lo mejor pues tú pues has sido un poquito indiferente hacia nuestra Madre Santísima. Pues te invito para que tú en ese momento, en el amor del Señor, si tú gustas, te pongas en momento de oración. Y te invito para que tú en ese momento, en tu lugar, en tu casa, en un modo de recogimiento, pues le pides a la Virgen María que interceda por ti. Amén. Y también que interceda por mí. Cerramos nuestros ojos. Quiero ponerte esta alabanza y por medio de ella vamos a cerrar nuestra enseñanza. Amén.
Escúchela. Quiero caminar contigo, María. Díselo a nuestra Madre Santísima. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres mi madre y eres mi guía, Madre Santísima. Tú eres para mí el más grande ejemplo. Así es. De santidad, De humildad. Quiero caminar contigo, María. Después de Jesús, María es nuestro ejemplo de humildad y santidad. Un solo momento, todos los días. No solo un momento, Madre Santísima. Aquí estamos tus hijos. Necesito tu amor. En la figura de Juan, todos fuimos depositados bajo tu regazo. Jesús nos dejó bajo tu cuidado, Madre Santísima. Guía nuestros pasos, Madre Santísima. Llévanos al cielo, Madre mía. Sabes que somos pecadores, sabes que fallamos mucho. Sabes que la humanidad entera está doliente, está necesitada del amor y de la gracia de Dios. Ayúdanos, Madre mía, a poder alcanzar la patria prometida por el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Madre Santísima, a ser dóciles como tú, a ser obedientes como tú, a ser serviciales como tú, a ser humildes como tú, Madre Santísima. Alcánzanos las gracias necesarias de parte de nuestro Dios para poder caminar en pos de tu Hijo Jesús. Madre mía, Virgen Santísima, llévanos a Jesús. Jesús, préstanos a tu Madre para que podamos encontrar ese amor. Tal vez tú, hermano o hermana que me escuchas, nunca has tenido el amor de una madre. A lo mejor fuiste huérfana, fuiste abandonada por tu madre, por tus padres. A lo mejor no sabes lo que es tener la caricia, la ternura y el amor de una madre. Pues déjame decirte que no estás huérfano, que no estás solo, que no estás sola. Tu hermano o hermana que perdiste a tu mamá, a lo mejor con esta enfermedad o tiempos atrás en el pasado, has perdido a tu mamá, no la conociste, no la vistes. Te invito para que te refugies en el corazón y te consagres al corazón inmaculado de María Santísima. Porque su corazón es un refugio claro y bueno. Y es un camino que nos lleva también hacia Jesús. Te pido, Madre Santísima, que en esta noche bendigas a cada uno de nosotros y que aplastes la cabeza de Satanás, que lo reprendas, que lo alejes de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros matrimonios. Oh Madre Santa, ruega por nosotros. Oh Madre Santísima, tómanos de tu mano y llévanos a Jesús. Ayúdanos, alcánzanos las bendiciones de parte de nuestro Dios. Padre Santo, te lo pedimos todo esto, te lo clamamos en el dulce nombre de Jesús, en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor, con la intención de nuestra Madre Santísima. A ti, Padre Santo, Padre de la Gloria, lo hemos clamado, lo hemos pedido, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, que es Dios y que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh Madre mía, ruega por nosotros. A ti clamamos y entregamos nuestras súplicas. No deseches nuestras oraciones y llévanos a Jesús. Tómanos de tu mano, Madre Santísima. Nos conoces y sabes que fallamos, pero de tu mano caminaremos hacia Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, lo pedimos todo esto en tu dulce y bendito nombre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos santos. Amén. Y así como estás en ese momento, yo te invito, mi hermana, mi hermano que me escuchas, que por la intercesión de María Santísima y consagrándote a su corazón inmaculado, en este día, perdones a tu mamá. Perdona a tu mamá que te abandonó. Perdona a tu mamá que te humilló. Perdona a tu mamá que intentó abortarte, que te abandonó, que te dejó sin ese amor de madre, que nunca lo conociste. Perdónala
y entrégale tu dolor a su Hijo Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Espero en el Señor que sea de bendición para ustedes esta enseñanza. Y recuerde, si puede, tener la oportunidad de ir a misa hoy, vaya y ofrézcale la Eucaristía a nuestro Señor Jesucristo por la intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. No se olvide de orar por mí. Una vez más, su amigo hermano en Cristo, José Luis Miranda. Y le pido también que si gusta, si es de bendición esta predicación que he compartido con usted, compártanla en las redes sociales a través de Facebook, ¿verdad? O también me encuentran en el canal de YouTube como José Luis Miranda, predicador católico. Si es de bendición, pues, como le digo, llévelo a las personas que usted conozca. Y si gusta darle like a la campanita y suscribirse, pues bienvenido, hermano, ¿verdad? Esperando que lo que compartamos sea de bendición para usted y su familia. Que Dios los bendiga, les mando un abrazo en Cristo Jesús y hasta pronto. Bendiciones.